Buenas tardes para todas y todos. Voy a mutear mi pantalla. Damos comienzo a esta mesa que cuando la planificamos hace unos meses con Horacio Cabo, estamos en la UNEP, y habíamos pensado como el futuro del empleo en el sector público. Y ahora que se fue ampliando el futuro del empleo es obviamente mucho más amplio que solamente en el Estado. Y ahora convocamos a dos excelentes expositores, además de Horacio, que va a exponer nuestra ponencia. Y la verdad que hoy en día el panel, la verdad que se llama El futuro del empleo. El futuro del empleo, cómo se está transformando el empleo, el trabajo humano, y cómo el Estado puede aprovechar eso, cómo el Estado tiene que regular eso, cómo el Estado tiene que proteger los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras. Entonces, la verdad que el panel muestra una riqueza interesante porque hay diferentes perspectivas o diferentes temáticas que incluyen el empleo público, pero lo exceden claramente. Como decía, tenemos tres expositores de lujo. Tenemos a Héctor Recalde, que le agradecemos un montón. Está súper atareado. Todos ustedes, todas saben que la realidad argentina es compleja. Y bueno, Héctor, la verdad que te agradecemos un montón. Tiene un montón de actividades por estos días, así que nos va a brindar su perspectiva y después en un ratito se tiene que retirar. Roberto Zuckerman, también un gran compañero y en este momento jefe de gabinete del Ministerio de Trabajo, así que también un montón para decir. Y bueno, con Horacio Cabo tenemos una ponencia desde tal vez nuestra experiencia en empleo público. Sin más prelación, hagamos así. Empieza Héctor, después sigue Roberto y después cierra Horacio. Dale. Bueno, muchas gracias. La verdad casi me voy a quedar en silencio, si tengo que hablar del futuro del trabajo. Hay un silencio benigno en todos casos por la realidad que nos agobia, ¿no? Pero voy a ser muy cortito porque prefiero las preguntas por el escaso tiempo que tengo. Tengo que irme hasta la mansión Seré en Castelar en una hora que impropia para viajar para allá, pero bueno, es a modo de disculpas que digo esto. Por eso prefiero, más que dar una charla muy extensa, contestar inquietudes o preguntas que ustedes tengan. Nosotros tenemos en este momento algo que uno denomina la pobreza por ingresos. Trabajadores formales que con el ingreso que tienen no llegan a fin de mes. Y esto es absolutamente incomprensible, sobre todo en un gobierno nacional y popular como el que yo creo que tenemos. Entonces, hay algunas ideas que uno tiene que ir trasladando para ver cómo se puede mejorar las condiciones de los trabajadores para que este empleo sea, el empleo existente, sea más digno. Bueno, hay propuestas que son muy viejas y no tienen repercusión. La jornada de trabajo. Nosotros tenemos una ley que regula la jornada de trabajo que tiene casi 100 años, de 1929. Yo tímidamente, hace unos cuantos años, que traté con proyectos de ley, yo fui diputado nacional, bajar de 48 horas semanales a 45. Partiendo de que hay muchos compañeros y compañeras que trabajan eso, 9 horas por día durante 5 días por semana. Y no lo logré. Y con gobierno éramos oficialistas, éramos gobierno, etcétera, etcétera. Nunca pude indagar qué poder silente, oculto, existía que frenaba estas propuestas, ¿no es cierto? Sobre todo cuando uno advierte que disminuir la jornada es bueno, pero para la sociedad, para los empresarios, para todo el mundo. Está probado científicamente que una reducción de jornada significa mayor productividad, casi de sentido común. Un trabajador más descansado produce más. Aumenta la productividad y disminuye los accidentes de trabajo. ¿Se acuerdan de Juan Carlos Pugliese, que decía, les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo? Bueno, esto lo puedes afirmar con el corazón y con el bolsillo. No solamente por la indemnidad psicofísica que merece el trabajador que salga tan sano como cuando entró, sino también por el ahorro en costo que significa pagar una enfermedad profesional o un accidente de trabajo. Tampoco lo logré. O sea, mi vida es una eterna autocrítica de por qué no logramos un montón de cosas. Y tal vez la más siniestra de estas autocríticas es que todavía hoy tenemos una veintena de leyes sancionadas durante la dictadura cívico-militar que no pudimos derogar. Y están ahí, están con plena vigencia. Tal vez una corte tan arbitraria como la que tiene, una de esas saque un fallo derogando la ley. Si hizo otro fallo derogando una ley, podría ser otro
pero más popular, con sentido más popular. Y me refiero a la Corte para no sacar la naranja a la jeringa. Este es un tema muy actual. ¿Qué pasa con la Corte Suprema? Porque realmente el conflicto de poderes que hay también tiene que ver con todo, hacia nuestra vida cotidiana, no solamente a relaciones intelectuales, etcétera, etcétera, sino al día a día. Bueno, había muchas. La Constitución Nacional consagra el derecho de los trabajadores a participar en las ganancias. Bueno, está ahí. Yo presenté, ustedes saben que a los 2 años de presentar un proyecto de ley caduca, pierde estado parlamentario. Lo reiteré durante toda mi participación como diputado nacional, que fueron 12 años, no fueron pocos. Sobre todo los 10 primeros años que fui presidente de la Comisión de Trabajo. Los últimos 2 fueron terribles porque estaba Macri de gobierno y yo era presidente del bloque. Pero esas lágrimas aparte, digamos que tuve que bajar un poco la intensidad de trabajo en la comisión. Y yo hice un cálculo matemático. El empleo es una cosa imprescindible por la participación, por la inclusión social, por todo lo que significa. Si nosotros dejáramos de trabajar 1 hora, nada más que 1 hora por día, no creamos empleo. El derecho laboral ni crea ni destruye empleo. Esto lo dicen los sectores antiobreros. Como diría Bill Clinton, sin el adjetivo calificativo que usaba Clinton, es la economía. Es la economía la que crea o destruye empleo. Lo que va a hacer el derecho laboral es redistribuir con más equidad, con más razonabilidad y más solidaridad el empleo que existe, y esto es disminuyendo la jornada. Si bajamos 1 hora solo, repartiríamos empleo entre 900.000 personas. No es poca cosa. Después de estas sabias palabras, quiero escucharlos a ustedes, a ver las inquietudes que tienen para responder todas las preguntas y las que yo no pueda responder, está Zuckerman que me va a reemplazar. Así que, bueno, quien dirija el debate, gracias. Gracias, Héctor. No se cansen de aplaudir, por favor. Así se lo agradezco. Aprovecho para a la gente que está conectada virtual. En el Zoom pueden hacer preguntas. También pueden aplaudir y hacer preguntas. Si no hay preguntas en la sala, hay acá ya una pregunta. Bueno, vayamos con Daniela Búrico, que pregunta: ¿la reducción horaria sería como reducción salarial? Es medio obvia la pregunta, pero... No, la pregunta puede parecer obvia, pero no es obvia. Exactamente. Pregúntele a Daniel Funes de Rioja y decir, no, con reducción salarial. No, es sin reducción salarial. Yo tengo que aprovechar acá 2 preguntas tengo para hacerte. Un tema... La segunda, complicadísimo y larguísimo, pero me interesa saber tu opinión, la vinculación entre tecnología y trabajo, sobre todo en su carácter de destructor de puestos de trabajo. A eso me iba a referir. Eso pasó en el siglo XIX. Con la incorporación de los trabajadores querían romper las máquinas. Bueno, ahora eso es historia. Y realmente la incorporación de tecnología es utilísima, y no creo que a esta altura plantear un debate entre los trabajadores, hablando de la incorporación de tecnología, y ver cómo se puede armonizar para no perder empleo ni derechos, obviamente mejora. Y tiene que ver con la disminución de la jornada de trabajo también. No sé si contesté. Sí. Y la otra, que te voy a hacer una pregunta más, por ahí más picante. La economía es tan heterogénea, o las empresas son tan heterogéneas, que da la sensación de que la aplicación de ciertos derechos sacaría sobre todo a las pymes que generan mucho empleo. ¿Cómo se hace eso? Si es así verdaderamente, ¿y cómo se hace eso? Te digo que no sos original. Bueno, normalmente cuando quieren poner, no es tu caso, pero cuando quieren poner obstáculos al avance de los derechos, dicen las pymes. Entonces el planteo es mi respuesta, humildemente, es muy sencillo. Uno tiene que diferenciar entre los distintos, no entre los iguales. No hay trabajadores pequeños, trabajadores medianos y trabajadores grandes. Entonces, ahí participa el rol del Estado. Con las grandes empresas no tenés problemas. Con las pymes, bueno, a los trabajadores los mismos derechos pues son iguales. Y a las pymes ver cómo cumple su rol el Estado hay montones de vías, créditos, habilitaciones, bajarle impuestos, contribuciones. Hay montones de vías como para proteger a las pequeñas y medianas empresas sin desproteger a los trabajadores. Además, de acuerdo a una normativa vigente, diría que normativamente, legalmente, es imposible la pérdida de los derechos. En eso tuve algo que ver con algunas modificaciones a la ley de contrato de trabajo, el artículo 12, por ejemplo, Zuckerman es especialista, que habla de la irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores. Y con la reforma del 94, el artículo 70, perdonen que hable de los artículos, pero bueno, es mi ADN. El artículo 75, inciso 19 de la Constitución Nacional,
incorporó con jerarquía constitucional el principio de justicia social y progresividad de los derechos. Así que bueno. Habla alto porque soy hipacúsico. Al doctor Recalde. Pero no me Ya le hizo un juicio a la RT, por eso. Sí. Sí. Eso es otro tema, las RT. Después voy a hablar de eso. Ahí me escucha. Sí, Sí, ¿qué pero tal? no me grites. No, es la voz. Encantada. Una consulta al doctor con respecto a las pymes, ¿por qué se está haciendo tanta, digamos, más persecución a nivel laboral o a nivel gastos que están teniendo, por lo que se ve, ¿no? O se comenta que siempre están como apuntando a las pymes, al sector más vulnerable, sí, quiero sí. decir, ¿no? No sé si me explico. No, pero clarísimo. Bueno. Yo creo que el sector más concentrado de la economía pone a las pymes como mascarón de proa para defender los derechos propios. Es nada más que eso. Por eso la solución es rol del Estado. Protegiendo, porque las pequeñas y medianas empresas en nuestro mercado ocupan casi el 70% aproximadamente. Odio decir mercado, ¿no? Esto es una deformación lingüística, pero bueno, en el ámbito de las relaciones laborales, para decirlo, porque si el trabajo no es una mercancía, no podemos hablar del mercado de trabajo. Está analizado y se puede hacer. Bárbaro. ¿Alguien más? Hola. Bueno, yo tengo una pregunta que está como dividida en tres ejes. ¿Qué utilidad tendría esbozar las posturas idealistas? Y doy tres ejemplos. Una, que dicen algunos países, trabajar solo 3 días a la semana. Otra, como Bután, qué sé yo, dice, el Estado debe preocuparse solamente por la felicidad del trabajador, es decir, que el trabajo que vaya a desempeñar, aparte de ser capaz, sea feliz. U otra, que dice, para el trabajo ya no necesitamos más títulos, sino el discurso de las competencias que en otras latitudes se esbozan, que sí, bueno, no necesitamos que tengas 20 títulos, sino el discurso de las competencias, tanto en cualquier sector. Bueno, y así otras idealismos, ¿no? Sí, todos van en el mismo camino de lo que venía expresando. Son argumentos para evitar la aplicación de derechos y ampliación de derechos de los trabajadores. Es decir, ajustemos, debería ser. Ajustemos porque no podemos competir con Brasil en tal cosa, no podemos competir con Europa en tal otra. Entonces, yo digo, la respuesta es a los trabajadores no. Veamos el Estado que puede cumplir en beneficio de esas otras realidades que se presentan, pero sin sacar derechos a los trabajadores. Que por otra parte, con lo que acabo de decir, en orden a los derechos constitucionales, no sería factible. Ahí te doy, Gustavo. Déjame, para ser justo con Daniela Búrico, que está virtual. Ella me dice, no es obvia la pregunta, esto de si la reducción horaria sería como reducción salarial. España está manejando con reducción salarial. Yo ahí te pregunto, entonces, ¿experiencia comparada o, digamos, otras experiencias conoces? Yo no. En España bajaron la jornada a 4 días en algunos sectores. Y no en todos los sectores hubo reducción salarial. No sé si hay otra información más completa, pero bueno. De todas maneras, también puede ser que haya un convenio entre los trabajadores para reducir la jornada de trabajo, reduciendo el ingreso. Eso depende del convenio colectivo de que se trate. Pero, digamos, el orden público está por sobre eso. La voluntad de las partes es inferior al orden público laboral. Por eso hablé de la irrenunciabilidad de los derechos. Está claro. Gustavo. Bueno. Allá hay una pregunta, Maxi. Yo sé que te quiere ir. Aprovechémoslo. Gracias por este panel. No, me quedo hasta que vos me preguntes. Gracias, qué honor. Pensando en el futuro del trabajo y dado que usted habló de las leyes que todavía nos rigen, que son de la dictadura, ¿cómo podemos pensar en una legislación que avance sobre el teletrabajo con las nuevas tecnologías y pensando en este mundo post-pandemia que ya nos atravesó y que ya está pasando? Bueno, con la aparición de la pandemia y la intensificación del teletrabajo, que tiene su más y su menos, ¿no? Hay una legislación. Una legislación que me parece buena, salvo el artículo 1. Y digo que es bueno porque compensa. Para mí la solución al teletrabajo, para decirlo en términos más sintéticos posible, es un mix. Parte en el hogar, porque no es muy conveniente para el trabajador convertir la casa en lugar de trabajo.
Entonces, bueno, pero también como de casa al trabajo, de trabajo a casa, ahorra el tiempo y gasto, etcétera, etcétera, bueno, facilitar. Pero la otra mitad, indefectiblemente, tiene que ser en el establecimiento con sus compañeras y compañeros, si no se produce un aislamiento de los trabajadores en el colectivo de trabajo, lo que hace mermar la fuerza de los trabajadores. Por eso creo en el mix. Esta ley habla más o menos de esto. Lo único, el artículo primero dice, habla del consentimiento del trabajador para cambiar. Ahora voy a eso. Me interpretó, me adivinó el pensamiento. Lo que cuestiono es el consentimiento, porque es retrotraer a la existencia del derecho al trabajo. El consentimiento supone dos partes en igualdad de charla, de conversaciones y de acuerdo. Y no es lo mismo. No hay igualdad. Entonces ahí tiene que intervenir el Estado y el sindicato para que ese consentimiento tenga un apoyo que neutralice esta diferencia, en lo posible, ¿no? ¿Cómo estamos? ¿Estamos de acuerdo? ¿Puedo hacer otra o vamos a cambiar? No, pero si hay objeciones, dígalo. Sí. Es una chiquita. No, lo vamos a grabar para que no se pierdan sus palabras. Claro, también es muy importante con respecto al consentimiento. O sea, cómo funciona a nivel consentimiento, porque uno da el consentimiento, ¿no? Desde un lado y del otro lado. Después, Eso es lo que falta en la ley. claro, Habla del como consentimiento, las para partes. decirlo clarito. El consentimiento pelado. Por eso. No, claro. eso, la verdad que es ignorar el derecho al trabajo, hablar del consentimiento de un trabajador a un empleador. Sí, yo cuando lo leí, la verdad era Rol sindical, rol del Estado. Tiene que acompañar ese consentimiento. Si no, no hay consentimiento. No hay una expresión libre de la voluntad, en términos jurídicos, ¿no? Gracias. Corregimos. Ya no lo interrumpo más, ¿eh? No, todas las veces que quieran, y sobre todo cuando yo me vaya. No, por el tiempo que nos queda, una pregunta ya y después, Horacio. Si ¿nos hay mirás? tiempo, lo hago. Si no, todo bien. Ahora, le quería hacer una pregunta a Héctor. Vos hiciste referencia al tema de la participación. A mí me interesa mucho el tema de la participación y abogo por ese tema de la participación. ¿Cómo te imaginas, además de cambiar la ley, digamos, cómo te imaginas que podría ser esta participación en organismos de gobierno, en actividades específicas? ¿Cómo te imaginas vos? Por favor? Yo no quiero mezclar, mi especialidad es el empleo privado. El empleo público, digamos que, salvo en las empresas públicas, ¿no? Digamos, en los organismos centrales de la administración pública no me meto. Pero lo tengo elaborado, trabajado y publicado. Es decir, en la teoría constitucionalista, yo les cuento que a los abogados laboristas nos dicen que somos abogados de trochangosta, ¿eh? Entonces, cuando en el 2005 sabía que iba a ser electo diputado, me puse a hacer un posgrado en Derecho Constitucional. Grave error, porque lo decía Daniel Sapsay, pero bueno. Pero, Perdón mi risa. no, fue muy espontáneo. Pero me dio un gusto, porque yo en el año 1977, en pleno siglo, con mucho tiempo, me puse a trabajar sobre la inconstitucionalidad por omisión. Era un momento que se había paralizado la evolución del salario mínimo vital y móvil. Y lo publiqué, me lo mandé a publicar en una revista especializada, la revista de Derecho del Trabajo, 1971, ¿no? ¿Cuándo fue la dictadura? 1977, página 901, para vos que estás controlándome. Y después cuando hice el posgrado en Derecho Constitucional, los constitucionalistas, como 9 o 10 años después, empezaron a instalar el debate. Es decir, no somos tan de trochangostas los abogados laboralistas, ¿no? En defensa de la categoría. Así que eso puede ocurrir. Si no se actualiza el salario mínimo vital y móvil, hay una inconstitucionalidad por omisión. Entonces, esa es, digamos que, de todas maneras, yo creo que esta participación en la ganancia, más allá de los proyectos de ley, en la teoría constitucionalista habla de los derechos operativos y programáticos. Los programáticos son aquellos que enuncian el principio y tienen que ser regulados por una ley. Yo creo que con los convenios colectivos de trabajo no hace falta regular la participación de los trabajadores en la ganancia. Pero bueno, en todos casos hice proyectos de regulación, de reglamentación de ese artículo, están publicados. Tengo una publicación separada, no la traje, pues no sabía tal, pero queda a disposición. Y además en proyecto de ley. No es difícil reglamentarlo. Así que hice proyectos, pero ninguno tuvo andamiento. Bueno, faltó fuerza política. Alan. ¿Cómo va, doctor? ¿Qué opinión tiene usted del salario básico universal? Yo estoy de acuerdo. Es decir, cualquier cosa que incremente, como estoy de acuerdo con... No solamente estoy de acuerdo, quiero ser absolutamente sincero. Hace mucho tiempo que vengo planteando que haya un aumento de suma fija
para todos los trabajadores de actividad. Cristina lo está planteando ahora. Y digo suma fija porque cuando los recursos son escasos, la suma fija es mejor que la porcentual porque ayuda más a los de abajo. Hace tiempo, de repente, bueno, hay mucha resistencia. Algunos compañeros de la CGT dicen, bueno, y las paritarias son libres. Que venga el salario fijo, el aumento del salario con una suma fija y después discutan las paritarias. E incluso hablan, bueno, el achicamiento de las categorías. Bueno, pero al mismo empresario que el peón gane más o menos parecido que el capataz le resulta terrible en su organización empresaria. Él va a tender a Dios. Bueno, yo le digo a los muchachos dirigentes sindicales, ocúpense de las paritarias y vean, pero esto es ya, ingresó al bolsillo ahora. Y esto tiene mucho que ver con la evolución de la economía. Porque cuanto mayor poder adquisitivo tengan los trabajadores y trabajadoras, no van a abrir una cuenta offshore, no hacen un plazo fijo, van y consumen. Y para cualquier política económica, el aumento del consumo es lo que hace que evolucione toda la política económica de un gobierno, ¿no? Creo yo. Los economistas pueden decir otra cosa. Si se atreven. Bueno, yo uso mucho el humor, ¿saben por qué? Porque la lucha por la vida, si no tiene un poco de humor, es muy triste, ¿no? Y la verdad es que lo que está pasando... Y la lucha por el derecho. Empezando por el derecho. Hoy me compré el nuevo derecho de Alfredo Palacios, en la librería esta que queda en la Plaza Lavalle, porque es bueno volver a las fuentes, ¿no? A ver Pero yo digo que es muy difícil en este momento donde uno ve que la situación es muy difícil para los que están trabajando, mucho peor para los que tienen empleo, cómo sembrar optimismo para el futuro. Es difícil, pero hay que hacerlo. Y sin mentir, porque no se consiguen los objetivos. Pero estoy convencido que nuestro gobierno, perdónenme mi parcialidad, busca esos objetivos. Bueno, tardará más en conseguirlo, pero los objetivos están. Hay otros que no tienen esos objetivos. Han llegado a decir, bueno, si se tiene que morir alguien, que se muera. Ergo, ese fue Macri que dijo eso, ¿no? Literalmente, no estoy extrapolando, lo dijo. Bueno. Entonces, yo creo que hay que sembrar optimismo también. Sin desconocer las dificultades, sin dejar de hacer autocrítica, pero sembrar optimismo. Si no, es muy difícil construir. Bueno, muchas gracias, Héctor. Bueno. Muchas gracias a ustedes. Todo el tiempo. Sí. Tengo que ir hasta Castelar. Mientras Héctor se A va la yendo, mansión seré. yo quiero hacer una semblanza sobre Héctor. No, espera que me vaya. A mí me gusta que hablen bien de mí, pero cuando no estoy. Bueno, listo, espero que te vaya entonces. Dale, Después te cuento. Dale. No, quiero, antes que nada, esto fuera de programa. Se los contaba antes a los muchachos. En 17 de octubre del 2000 me invitan, porque yo en realidad soy constitucionalista, no de la línea que estudió él, pero soy de la... Y en el 17 de octubre del 2000 yo tenía 25 años, tuve la fortuna de compartir un panel con Héctor en la Facultad de Derecho en Rosario, donde yo soy docente, y yo hablé de los derechos del trabajador en la Constitución del 49 y Héctor estaba con su libro sobre... no me acuerdo si era sobre la ley Banel, era sobre la Banelco. Sí. Era sobre la Banelco. Y después, eso fue en el 2000. 5 años después, que cuando Héctor entró de diputado y yo ingresé en el Congreso como asesor de la presidencia del bloque del Frente para la Victoria con Agustín Rossi, yo me daba el gusto de ir a la Comisión de Derecho del Trabajo, donde estaba Héctor presidiendo, y la verdad que era un placer verlo dirigir esa comisión, y me consta, porque es algo muy interesante lo que él decía, sobre la voluntad política, porque logró innumerable cantidad de dictámenes. Sí, pero muchos más dictámenes de lo que después terminaron siendo leyes. Y con una estrategia muy interesante que era ir reviviendo los artículos de la Ley de Contrato de Trabajo, justamente de Centeno, que fue de las primeras cosas que hizo la dictadura, ¿no? Que fue derogar los artículos de la Ley de Contrato de Trabajo, y que Héctor hizo una tarea encomiable en ese sentido. Pero más allá de la ley en concreto, digo, toda la tarea en la comisión, así que... Te agradezco. Maestro. Muchas gracias. Pero quiero pasar un aviso que me hiciste acordar. Con la dictadura cívico-militar
se dictan un decreto 385 del año 77, haciendo caducar todas las fichas de afiliación de los trabajadores a sus sindicatos. Tenía en medio del terror, de la desaparición, los secuestros, las muertes, las torturas, todo ese miedo que imperaba, obligaba a los trabajadores a una actitud activa, a reafiliarse al sindicato. Bueno, el padrón posterior fue superior al preexistente. Esto se llamó el decreto plebiscito. O sea que, con todas las críticas que merecen los dirigentes sindicales, la organización sindical es una cosa muy útil para la defensa de los trabajadores. Muchas gracias por esta sabia palabra. Chao, Héctor. Bueno, continuamos con Bueno. Roberto. Roberto ya se presentó, es docente en la Universidad de Rosario, fue ministro de Gobierno de la provincia, fue ministro de Trabajo de la provincia y ahora es jefe de gabinete del Ministerio de Trabajo Nacional. Tiene un libro muy interesante, se llama Santa Fe 4.0, en el cual habla justamente, ¿no?, del futuro, de la digitalización, del trabajo colaborativo entre el empleo público, entre el sector público y el sector privado. Así que bueno, te escuchamos. Bueno, Maxi, muchas gracias, Maxi, Horacio, por la invitación. La verdad que nunca había estado en Flaxo. La verdad que es un placer, un honor estar acá. Lo cierto es que, bueno, uno de alguna manera también viene de las ciencias sociales, en mi caso del derecho, y la verdad es que, bueno, también en los últimos años y por la experiencia de gestión, bueno, me he volcado a algunas otras cosas que exceden, digamos, el marco de lo que es el derecho en sí. Y bueno, y como decía recién, haciendo esta semblanza de Héctor, también machando un poco entre la tradición familiar de mi padre laboralista, como Héctor también, ¿no?, más vinculado al derecho privado, y después, bueno, mi vocación por el derecho público, por el derecho constitucional, donde también, digamos, me ha tocado ser abogado en casos de empleo público y después en distintas funciones, por haber sido jefe de ANSES o Ministerio de Trabajo, etc. Bueno, uno también va generando ahí toda una experiencia y conocimiento alrededor de ese tema. Yo lo que quiero es hacer como un marco más general, ¿no? La verdad que me encantó lo que hizo Héctor de escucharlos e interactuar. Entonces voy a tratar, si a lo mejor sucede lo mismo, a lo mejor no, digamos, pero a lo mejor en lugar de ampliar sobre muchos temas, voy a ir tirando algunos títulos, ¿no? Pero digo, hay cosas como que ya las tenemos bastante incorporadas, ¿no? Esta cuestión de lo que nos pasó en la pandemia, de cómo se aceleraron las cosas, cosas que pensábamos que iba a pasar hace más tiempo, obviamente pasaron mucho más rápido. Yo cuando asumí el Ministerio de Trabajo en Santa Fe, en diciembre del 2019, me reuní con el equipo más jerárquico del ministerio y les planteé, digamos, mis objetivos, hacia donde yo entendía que había que ir. Y una de las cosas que planteé fue justamente las vinculadas a la digitalización, a poder tener herramientas informáticas y poder tener indicadores y poder hacer una gestión que puedan medir resultados y que, ¿no?, podamos tener mayor transparencia, bueno, mayor cercanía a los que utilizaban los servicios del ministerio, bueno, todo ese tipo de cosas. Las articulaciones con otros organismos y otros niveles del Estado también, digamos, de una manera inteligente. Bueno, planteé ese tipo de cosas y me miraron como diciendo, flaco, ¿qué querés? Digamos, ¿no? Digo, mi provincia, la provincia de Santa Fe, obviamente es una provincia que quiero mucho, es mi provincia, no tiene, para que se sepa, por ejemplo, no tiene expediente digital como, por ejemplo, se tiene a nivel nacional, ¿no? Digo, para marcar algunas de las cosas, ¿no? Ahora bien, vino la pandemia, digo, a los 3 meses, 4 meses, y estaban tomando audiencia con los celulares, las audiencias de conciliación, digo, en la regional del ministerio estaban tomando audiencia con los celulares, ¿no? O sea, eso que todos era como una venganza mía, ¿no? Vieron que al final, o sea, y
¿Por qué digo esto? Porque esto también nos pasa muchas veces que reaccionamos en base a un estado de necesidad, digamos, ¿no? Algo que se nos viene encima, ¿no? En lugar de llevar adelante a lo mejor una planificación, las cosas se nos vienen encima. Yo creo que más allá de cualquier planificación y más allá de, obviamente, a lo mejor otros lugares del mundo donde tienen, digamos, otras posibilidades en cuanto a la planificación del Estado y de las políticas, creo que también, seguramente, con todo lo que viene sucediendo, también se les ha venido encima todo lo que la sociedad, digamos, cambió, ¿no? Héctor hablaba de teletrabajo. A mí me pasó, yo recorrí 18 provincias en 7 meses desde que estoy en el ministerio. Arranqué en marzo, después de la gestión provincial me vine a la Nación, vine como jefe de gabinete, recorrí 18 provincias. Al poco tiempo estuve en Tucumán y entonces fuimos a Yerba Buena, que es Gran Tucumán, y había una empresa de software donde tuvimos una reunión con el Polo Tecnológico por uno de los programas que dependen justamente de donde estoy yo, de la jefatura de gabinete, que es TETEC, para capacitar en tecnología, en programación, las primeras herramientas vinculadas más a la programación. Entonces nos reunimos en el Polo Tecnológico y era en una empresa que diseñaba software para bancos, ¿no? Bueno, no había nadie. Era una oficina, pero gigantesca, con, no sé, más de 100 computadoras, los escritorios, las computadoras, ¿verdad? No había nadie. O sea, vino la pandemia, le compraron una notebook a cada uno, lo mandaron a la casa y no volvieron más, digamos, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo? O sea, yo digo, bueno, qué lindo, a mí me gusta ir y hablar con los trabajadores, las trabajadoras. No tenías ahí la posibilidad de hablar con nadie, ¿no? Pienso en la tarea de fiscalización del trabajo, ¿no? Digo, o sea, va al ministerio y fiscaliza nada, no hay nada ahí, digamos, ¿no? O sea, debería ir a tocarle timbre a cada uno, a cada una. Hola, sí, mirá, soy del Ministerio de Trabajo, ¿me dejás pasar? Y dice, no, mirá, estoy cocinando mientras estoy trabajando, no sé qué. Digo, ¿vos quién sos, digamos? ¿No lo vas a dejar entrar a tu casa? ¿Vos dejás entrar a tu casa a un inspector del Ministerio de Trabajo, digamos? O, no sé, un delegado gremial, ¿no? Viene un delegado, una delegada, ay, mirá, te quiero contar, ¿qué? No sé. Digo, o sea, difícil hacer la tarea de fiscalización, difícil hacer la tarea gremial. Digo, entonces, también lo menciono porque seguramente algunas de las cosas que también hablaba Héctor son cosas para pensar. Que pueden ser cosas que para algunos pueden ser positivas porque hay personas que prefieren hacer teletrabajo, personas que no prefieren hacer teletrabajo. Puede tener algunas ventajas, también tiene desventajas, digo, pero a lo que voy es que esto también en el Estado, ¿no? Pensando en este Estado que va a tener cada vez más digitalización, sí o sí, bueno, van a surgir este tipo de cuestiones, ¿no? Porque es como que el Estado no tiene quizás esa flexibilidad muchas veces que tienen las empresas que terminan decidiendo determinadas cosas y el Estado o te autoriza el teletrabajo o te dice, bueno, ahora vuelven todos, digo, ¿no? Y le cuesta a lo mejor adaptarse a distintas cosas, ¿no? Buscando esa felicidad de que hablaba acá el compañero colombiano, ¿no? Pero también, digamos, de lo que decía Héctor, ¿no? Digo, tenemos que tratar de buscar que las personas trabajen de la mejor manera, de que rindan más en su trabajo, digamos, que puedan hacer su trabajo obviamente, con dignidad y que ese trabajo pueda ser productivo para el lugar donde lo realiza. Y acá cuando hablo de trabajo, pero también hablo de empleo y hablo de empleo público, también por supuesto que me surgen muchas cosas. Me surge, por un lado, que hay mucho trabajo del nuevo trabajo, de las nuevas modalidades laborales, que todos tienden a la precarización, ¿no? Economía de plataformas, siempre damos ese ejemplo, digamos, pero a veces yo digo, un programador que está en la casa y trabaja a lo mejor para alguna empresa de distintos lugares del mundo y cobra en criptomoneda,
¿no? O cobra con una moneda virtual de un banco irlandés, le pagan en dólares con un banco virtual irlandés en un banco uruguayo, digamos, ¿no? O sea, bueno, para todas esas cosas, obviamente que se nos generan, digamos, dificultades, ¿no? Si te hablo de criptomoneda, te hablo de una moneda que no es de curso legal, te hablo de una moneda que no es una moneda soberana, te hablo de una moneda que me genera una complicación a la hora de una política monetaria, digamos, ¿no? Bueno, fíjense que el otro día justamente estaba escuchando que AFIP va a empezar a ver cómo hace para controlar esta situación. Lo vi a Massa reunido también con gente vinculada a criptomoneda. Hay lugares donde se regula, lugares donde se controla, lugares donde se prohíbe, hay de todo. Lo que quiero decir es que lo que estoy planteando son distintos escenarios y distintas cosas donde el Estado sí o sí tiene que ser un Estado que esté capacitado para todo lo que el Estado se tiene que desenvolver. Digo, desde un TINA, ¿no?, que surgió ahora para responder por WhatsApp determinadas inquietudes de los ciudadanos, a Mi Argentina, a distintos trámites que el Estado hace. Digo, también digo, medida autocrítica, no sé, se decidió un bono para sectores muy vulnerables y tuvieron que ir a hacer cola a la madrugada a ANSES, donde el Estado podría poder resolverlo de otra manera para no generar esa situación, y además donde en la gran mayoría de los casos le dijeron a usted no le corresponde, digamos, ¿no? Entonces digo, esas cosas no tienen claramente que suceder. Y por ejemplo, y hablo de, en ese caso, un organismo que es una de las estrellas, si se quiere, junto con AFIP, de los organismos obviamente más informatizados, más digitalizados, desde hace mucho tiempo, digamos, ¿no? Que uno, siempre los digo, yo fui jefe de ANSES año 2009, 2010, y tenía un tablero de control y sabía lo que estaba pasando, digamos, ¿no? Y no solamente en donde yo estaba, sino en el resto del organismo. Bueno, eso, digo, estoy hablando hace más de 10 años atrás. Hoy la gran mayoría de los organismos, digamos, no tienen un tablero de control, digamos, ¿no? Sin embargo, indudablemente, cuando yo estoy hablando de esto, lo hablo, como se verá, de lo que es, digamos, del Estado hacia afuera, como un Estado que brinda servicios, como estaba diciendo yo recién. Digo, si el Banco Nación te dice usa el celular, no vengas al banco, bueno, se supone que también el Estado debería dar ese tipo de respuestas con ese tipo de cosas. Digo, por ejemplo, nosotros en el Ministerio de Trabajo implementamos un programa que es el Portal Empleo, que después se fortaleció con el Fomentar Empleo, que tiene que ver con programas de capacitación y de beneficios para que se contrate personal. Bueno, nos falta una aplicación, o sea, está la página web, pero necesitamos una aplicación también para que, digamos, sea mucho más amigable, digamos, y se utilice ese sistema de otra manera, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es, eso por un lado, ¿no? Es decir, el Estado hacia afuera, cómo va a vincularse con los ciudadanos que muchas veces tiene que ver con la implementación de políticas públicas, que, como todos sabemos, los que hemos trabajado en temas de políticas públicas, una cosa es una idea o puede ser una gran idea de una política pública, otra cosa es después cuando uno tiene que concretizarla y ver si esa política se puede llevar adelante. Y por otro lado, como estaba diciendo recién, cómo evalúo esa política pública para ver si tengo que seguir, tengo que terminarla, tengo que reformarla, tengo que fortalecerla, ¿qué hago con eso, digamos, ¿no? Y eso, lo que creo yo es que no puede demorar mucho tiempo. Al contrario, si nosotros todo eso lo tenemos digitalizado, vamos a poder analizarlo casi online, digamos, ¿no? Todo esto también lo fui analizando. Como decía recién acá, yo escribí un libro que se llama Santa Fe 4.0, donde lo que planteo es como un eje transversal de cómo en cada una de las actividades económicas que tenemos en la Argentina, bueno, tenemos que incorporar esa tecnología. Esa tensión de
de la tecnología con el trabajo es una tensión donde yo tengo claramente más preguntas que respuestas, ¿no? Desde, como decía Héctor, vamos a romper las máquinas porque nos van a sacar el trabajo, ¿sí? No sé, del siglo XIX. Nosotros claramente hoy vemos que hay una seducción por parte de la tecnología hacia la ciudadanía, ¿no? Donde podemos tener esa preocupación, pero no veo a nadie rompiendo su celular, ¿no? O rompiendo ningún aparato que también, por otro lado, le da bienestar. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que nosotros tenemos absolutamente en claro que esa tecnología, sobre todo en el sector privado, que busca además un lucro, esa tecnología sí o sí se va a instalar y va a o expulsar mano de obra o no incorporar nueva mano de obra. Es decir, yo, no sé, tengo una fábrica de galletitas y compro una máquina que empaqueta y ahí tenía tantas personas trabajando. Bueno, tengo la máquina, esas personas ya ahí no trabajan. A lo mejor hace que al ganar productividad con esa máquina, esas personas me sirvan para trabajar en otro espacio, digamos, ¿no? O no, digamos, no me sirvan para trabajar y esas personas corran el riesgo de quedarse sin trabajo. Ahora, lo que está claro es que si yo no incorporo la máquina, no soy productivo, no soy eficiente y me quedo fuera del mercado. Por lo tanto, la máquina va a reemplazar o va a ralentizar la incorporación de nuevos trabajadores de una u otra manera. Porque si no incorporo la máquina, me quedo fuera del mercado y cierro la persiana. Y si incorporo la tecnología, corro el riesgo a lo mejor de que se pierda mano de obra. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver, y sobre todo, digo, esta preocupación que lo tenemos también en el sector privado, pero también lo tenemos en el sector público, en esta idea de, bueno, ya de por sí hoy la sociedad, algunos sectores de la sociedad te plantean, digamos, ¿no? Que sobran empleos públicos, ¿no? Esta cosa, hablando de libros, hemos hablado de libros, el expresidente acaba de publicar un libro que dice ¿para qué? Se pregunta, ¿no? Yo creo que a eso le falta una palabra, digamos, ¿no? Que es Estado, ¿para qué? Digamos, ¿no? Porque él se pregunta ¿para qué el Estado? Digamos, ¿no? Bueno, tenemos absolutamente claro que lo que nosotros necesitamos es llevar adelante políticas que hagan un Estado, como estaba diciendo, transparente, eficiente, que pueda tener una gestión por resultado, que pueda ser, que sirva para cumplir los objetivos que yo necesito como las políticas de Estado que tengo que llevar adelante. Y seguramente lo que voy a tener que hacer es fortalecer determinadas áreas y puedo aprovechar justamente que si voy a colocar tecnología y determinados puestos no los voy a ocupar o no voy a necesitar más ocupar determinados puestos, seguramente voy a poder ocupar otros puestos. Es decir, no es una cuestión de dejar a las personas sin trabajo, es justamente ver cómo hacemos para capacitar o recapacitar a las personas, es decir, de reconvertir esa fuerza de trabajo en claramente otros puestos. Digo, y esto es válido para el ámbito público y para el ámbito privado. Y voy terminando con esto. Nosotros necesitamos una enorme reforma educativa, ¿sí? Porque nosotros necesitamos, más allá, digo, y esto no es lo que decía antes acá el compañero sobre que hoy no valen los títulos o los posgrados, no es eso. Es que realmente nosotros lo que necesitamos para muchísimos trabajos, más allá del título, es que sea formal o no formal, la persona tenga la posibilidad de estar capacitada para hacer determinadas tareas. Y hoy la noticia que tenemos es que, a diferencia de lo que muchos creen, es que la gente va a trabajar al Estado porque no consigue trabajo en el privado. Yo les puedo asegurar que hoy no está de esa ecuación como está en otros momentos. Ojo, digo, muchas veces se habla que en momentos de crisis las personas prefieren el trabajo del empleo público en lugar del empleo privado. Bueno, hace 2 años que crece el empleo privado de manera constante.
digamos, ¿no? Más allá de, obviamente, coincidir con Héctor sobre la falta de poder adquisitivo, la redistribución y todo el resto de temas, digo, lo que quiero decir es que lo que estamos teniendo es que en determinados ámbitos, como justamente las personas que necesitamos capacitadas para hacer la transformación que necesitamos en el Estado vinculada a la informatización, a la digitalización, etcétera, se van del Estado. Porque el Estado no las puede contener, porque el Estado no les puede pagar lo que les paga un privado. Entonces, digo, hasta hace un tiempo atrás había 60 informáticos de AFIP que se habían ido. Y eso pasa en otros lugares del Estado. Lo he visto en mi propia provincia, lo veo en nuestro mismo Ministerio de Trabajo. Digo, te faltan personas capacitadas para implementar la aplicación que necesito, para hacer esto o lo otro. Y termino con esto. Hay, no solamente cuando yo hablo de un Estado 4.0, un Estado digital, hablo de todo lo que estoy hablando. También hablo de que nosotros vamos a necesitar un Estado que pueda controlar, un Estado que si yo voy a llevar adelante minería, o si tengo una hidrovía, o si voy a llevar adelante lo que tiene que ver con el petróleo, o hoy ya de por sí con todo lo que tiene que ver con lo que se produce, con la industria, con los granos, etc., necesito un Estado que pueda controlar eso, que pueda cruzar datos. El Estado le costó implementar la reforma a los subsidios energéticos porque no podía machar los datos de las empresas de servicios públicos con los usuarios, ¿sí? Para poder llevar adelante esa recategorización, digamos, de los subsidios. Entonces, creo que no quiero sin antes decir, digo que quiero reivindicar, digamos, a la jefatura de gabinete, a la subsecretaría de fortalecimiento institucional, digamos, a toda la tarea que hace también sobre empleo público, lo que hacen los compañeros, bajo ahí la órbita de Ana Castellani, digo, pero digo, está acá Alan Melano, que trabaja conmigo en la jefatura de gabinete, que lleva adelante el mapa de la acción estatal, digo, y hoy realmente el Estado viene avanzando con muchas acciones. Digo, yo no sabía si iban a hablar de eso, por eso no lo mencioné tanto, pero digo, el Estado Nacional viene llevando adelante una tarea muy importante de transparencia, de acceso a la información, no solamente del Estado Nacional, digamos, en números macros, sino también de lo que vuelcan las provincias, y es de acceso público, y seguramente esto va a seguir siendo así. Digo, lo quiero reivindicar, porque no es que uno habla en el aire, digo, uno va siguiendo también una idea de lo que va haciendo el gobierno. Y termino con esto. Cuando yo hablo de Estado, no hablo solamente de Estado Nacional. O sea, digo, cuando yo hablo de Estado, como arranqué contando mi experiencia, hablo de estados provinciales y también de estados municipales. Digo, es enorme el desafío. Yo para poder... Ayer se firmó en mi provincia, en mi ciudad, un convenio de AFIP con el Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe para lo que es el libro sueldo digital, digamos, ¿no? Porque hasta hoy en mi provincia tenías que ir con el libro sueldo en papel para que el ministerio te lo selle. Bueno, entonces, digo, el Estado Nacional, por supuesto, que es el que más espalda tiene, más capacidad tiene y que va a ser seguramente el que lleve adelante primero que nadie esas transformaciones. Pero las necesitamos también en los estados provinciales y municipales, porque no hay otra manera sino para poder articular las distintas políticas, ¿no? Dije muy poquito de todo lo que quería decir. Una preocupación enorme que tiene que ver con la precarización o nuevas formas laborales y la informalidad es el sistema de seguridad social. Se lo tiro también como en otro de los títulos por si alguien quiere preguntar. Y así podríamos seguir mucho tiempo más. Gracias. Hay un par de acotaciones a lo que dijiste. Vayamos con la última presentación y después abrimos a las preguntas. La presentación es de Horacio Cabo y mía. Horacio Cabo es administrador gubernamental, magíster y postdoctor. Como AG ha ocupado cargos de conducción en Nación y en provincias. Es subdirector del Centro de Investigaciones de Administración Pública Económicas de la UBA. Ha publicado 14 libros y más de 100 artículos sobre temas relativos a la gestión estatal. Yo soy doctor en Ciencia Política y bueno, me desempeño acá en la Jefatura de Ministros, en la Secretaría de Gestión y Empleo Público. Hemos trabajado con Roberto en los últimos tiempos.
te paso la... Dale. Bueno, buenas tardes. Uy, empezamos mal. Empezamos mal. Buenas tardes a todas, todos, todes. Bueno, un placer estar en Flaxo, Arturo. Un gustazo, muchas gracias por el espacio. Un lujo el panel, la verdad que tener figuras tan potentes como la de Héctor y como la de Zuckerman acá que nos acompaña. Y aparte en esta idea que tenemos con Maxi, que también sabemos que es tomada por Flaxo, de buscar diferentes mundos. Nosotros somos más desde el mundo académico y sobre eso vemos el mundo profesional y político. Incursionamos, no me estoy haciendo el neutral ni mucho menos, incursionamos en EMOS, pero claramente nuestra primera pertenencia tiene más que ver con el mundo académico. Y bueno, en el caso de quien me acompaña en el panel, es bien interesante este diálogo de cómo están viendo tipos aparte como ellos que están verdaderamente en la mesa chica de discusiones potentes, y para nosotros es muy importante este diálogo. Y también una idea que seguramente es muy cara a todos los que venimos de este lado, es que las ciencias sociales no se pueden hacer de gabinete, ¿no? Siempre se hacen insertas en terreno y siempre nuestro saber tiene más o menos de saber situado. Nosotros venimos haciendo un trabajo hace ya más de un par de años en el marco del INAP, el CIAP, el Centro de Investigaciones en la Administración Pública, con el Instituto Nacional de Administración Pública de la Jefatura de Gabinete, acerca del futuro del Estado. Es una preocupación que tenemos ya hace varios años que venimos trabajando sobre ese tema, y por algunas publicaciones que habíamos hecho hicimos este convenio con el INAP. En este caso, en particular, nos vamos a dedicar al empleo, y en particular vamos a tratar de establecer ciertas pautas. Lo que nosotros vemos viniendo para acá, preparando esta charla, me acordaba de un programa de Canal Encuentro, una serie de Canal Encuentro, no me puedo acordar el nombre, pero era muy interesante porque invitaba a actores de la sociedad civil, académicos, políticos a discutir un tema. Y cuando terminaba salían a la calle y le preguntaban a la gente en la puerta. Y era bien interesante cómo muchas veces, en verdad, lo que estaba instalado, se puede decir, en el gran público era parecido, muchas veces como tenía tensión y muchas veces como no tenía absolutamente nada que ver. Y a mí una de las cosas que me preocupa es que en el mundo del trabajo hay ciertas tensiones, el mundo del trabajo en general, ¿no? De las relaciones laborales. Yo decía el mercado de trabajo y ya me corrigió Héctor de que es el mundo de las relaciones laborales. Hay ciertos elementos que se están discutiendo que parecen estar en la mesa de los expertos académicos, que son diferentes, pero sobre todo en el mundo del empleo público. Hay ciertas cosas que se repiten que la verdad que nos espantan con respecto a la diferencia que hay entre algunos datos muy contundentes de lo que es el empleo público y después cómo está representado en la cabeza de la gente. Y un poco alrededor de eso es que hacemos esta ponencia. Vamos a la primera. Sí, cierto. Bueno, primero vamos a hablar en términos más generales, transformación tecnológica, y después nos va transformación tecnológica y empleo, y después nos vamos a meter más con el tema del empleo público. Vamos a trabajar muy rápidamente con esto porque ya hablaron los dos panelistas que me precedieron. Como decía Héctor y como decía también quien me precedió, había unos tipos que se llamaban luditas, que pensaban que la solución estaba en romper las máquinas. Alguna vez Pablo Fondevila me dijo que ellos en la CGT, cuando salieron las primeras máquinas que cosechaban la caña de azúcar de forma automática, iban con la JP y ponían palos de fierro, esos de la construcción, para que las cortadoras de caña se rompieran y así los cañeros sigan teniendo empleo. Bueno, eso puede haber alguna resistencia local, digamos, pero hoy creo que todos estamos de acuerdo que esto es irrefrenable y no vamos contra la tecnología. La tecnología es un mundo que tiene su propia lógica, su propia inserción. Obviamente está vinculada a temas políticos, sociales, no es neutral. No me tengo mucho tiempo para meterme. Pero claramente hay un desarrollo tecnológico y alrededor de eso, si bien como digo, hace 200 años que venimos discutiendo cuál es la relación entre empleo y trabajo, un poco el tono, a mí me parece, lo marca un libro de Rifkin de 1995. Rifkin fue lo que se podría homologar a ministro de Trabajo, y el ministro de Trabajo de los Estados Unidos, y el texto se llamaba El fin del trabajo. Y no tanto en el texto de Rifkin, pero las lecturas que se hacían era que era inminente la necesidad de buscar otras modalidades de redistribución del ingreso porque el trabajo iba a tender a desaparecer.
Lo que marca la primera filmina, la de la derecha, es que por lo menos en Argentina en los últimos 20 años los puestos de trabajo han crecido tanto como ha crecido la población. Si uno lo lleva a Sudamérica, el número no es muy diferente. Y si lo lleva al mundo, hay algunas discusiones. Tenemos que ir rápido porque si no me voy a tomar. Nosotros los que somos profesores universitarios planteamos los temas en términos de damos un seminario de 6 clases. ¿Viste? Así que voy a decir un montón de cosas que ameritan un montón de cosas al pie que me van a dar rubor decirlas así tan tajantemente, pero si no, no tenemos tiempo. A grandes rasgos, por lo menos con la intensidad que planteaba Rifkin, no se está dando. Esta idea, o que los lectores de Rifkin, que pensaban que era inminente, vamos a hacer algo porque la automatización se va a llevar puesto el 50% de los mercados de trabajo, de los puestos de trabajo en los próximos años, eso no pasó. Y es de nivel universal. Inclusive algunas previsiones que tiene la OCDE para los próximos 10 años, habla que va a haber que a lo sumo desaparecerían el 14% de los puestos de trabajo y hay mucha discusión si esta desaparición sería al mismo tiempo que se crean otros tantos, 14 o más, y otros dicen que menos. Ahí no está tan claro, pero en ningún caso sería una desaparición masiva, lo que sí hay 22% de los puestos, 32% de los puestos de trabajo que se van a reconvertir. O sea, se van a realizar de nueva forma. Y esto tiene que ver con la segunda diapositiva, el segundo cuadro que está marcado es que nada, lo último que queremos decir es que no pasaron cosas en los últimos 40, 50 años. Han pasado montones de cosas en el mundo de las relaciones laborales. Sobre todo ha pasado una cosa que ya la discutimos mucho, pero ya tenemos consenso, lo que llamábamos trabajadores de cuello azul. El trabajador que estaba en la cinta de montaje en la fábrica ha tendido a desaparecer. Hubo años que aproximadamente desaparecían 40 millones de puestos de trabajo a nivel global. Y hay una idea de que eso ya es irreversible y cada vez quedan menos. Se podría decir hay pocos espacios en donde todavía hay trabajo fabril de ese estilo. Y lo que habría bastante consenso es que ahora van por lo que se llama trabajadores de cuello blanco. O sea, aquellos trabajos administrativos clásicos que eran la contracara del trabajo de cuello azul también entraría en una etapa de desaparición muy acelerada y surgiría un nuevo tipo de trabajador a los que llamamos trabajadores de cuello digital, que incorpora todos los elementos de la cuarta revolución industrial. Vamos a la siguiente. Pero sí. Perdón, cierto que yo no manejo, perdón. Así un tema, antes de pasarla, sí un tema que me interesa marcar porque lo voy a recuperar es en el marco de un montón de cambios que hubo en términos de las relaciones laborales, del tipo de trabajo, de la profesión, de las capacitaciones, uno lo que marca es que el empleo público, y esto también a nivel global, funciona como un ancla, como un espacio que según lo que se marca ahí es de aproximadamente de 1/5 del total de los puestos de trabajo ocupados que giran alrededor del Estado. Este no es un número en América bastante parecido al resto de América Latina y también en Occidente es más o menos de lo que se está hablando. Bueno, ¿qué está pasando? Y me meto en los asuntos de mis predecesores y después que me desmientan. ¿Qué está pasando? Lo que nosotros hemos consultado, expertos también, a Roberto, a todos ellos, si hay algo nuevo que está pasando, hay una fractura del mercado de trabajo. Hay una minoría, bastante minoritaria, bastante pequeña, en donde están accediendo a condiciones de trabajo súper favorables en términos salariales, en términos de trabajo remoto, en términos de acceso a tecnología o financiamiento de la tecnología por parte de la patronal, en términos de capacitación, en términos de montones de situaciones muy favorables, vacaciones, bonus, acceso o participación en las ganancias, que tiene que ver sobre todo con el conocimiento tecnológico, pero como mancha de aceite se está extendiendo hacia conocimiento sustantivo con capacidad de manejo tecnológico. O sea, hasta ahora necesitaban el tipo que subiera a hacer el programa, ahora necesitan la persona que sabe del tema sustantivo, salud, educación, seguridad en el caso del Estado, pero que tenga capacidad de aprovechar las herramientas de la cuarta revolución industrial para aprovecharla al máximo. Es como una mancha de aceite que está llevando todo. Esas personas en este momento tienen, como les digo, una posición dominante y súper favorable en el mercado de trabajo. Y lo que está pasando es el resto. Hay una enorme cantidad de gente que está quedando afuera y que no tiene, como decía el colega en la pregunta, no tiene las capacidades para reinsertarse en esta situación del mercado de trabajo. Entonces hay una situación muy partida. Una de las entrevistas que más nos impactaron, trabajamos con el responsable de Manpower en Argentina. Manpower es una multinacional que hace trabajos eventuales y ellos me decían que estaban en contacto en todos lados y en todos lados estaba pasando lo mismo, por lo menos donde tenía Manpower.
Se habla de unos 40 millones de puestos de trabajo, nuevamente el número mágico, 40 millones, parece que es a nivel mundial, que es la falta de oferta de trabajadores que tienen este conocimiento de la cuarta revolución industrial. Y después se habla de aproximadamente entre un quinto y un cuarto de los trabajadores que tienen problemas de empleo. Problemas porque el sueldo no les alcanza para salir de la pobreza, entre el 20 y el 25% de los trabajadores a nivel global, de acuerdo a la OIT, y entre el 5 y el 10%, y estamos hablando antes de la pandemia, 5 y el 10% de la desocupación que ha girado, que ha tendido a ser el promedio de la década del siglo XXI. Inclusive más, lo que genera una situación de preocupación con respecto a las relaciones laborales a nivel global es que neto del sudeste asiático, sin China, sin Vietnam, sin Tailandia, si sacamos el sudeste asiático, está detenido esa entre un quinto y un cuarto de la población laboral que tiene problemas desde fines de los 70, principios de los 80. Desde los 40 en adelante había una situación en donde crecientemente el salario crecía, bajaba la desocupación, mejoraban, y está como detenido desde hace 40 años esta situación de un cuarto, un quinto por ciento de la población laboral con problemas de trabajo. Bueno, y lo que comentaba recién Zuckerman, enormes problemas para el reclutamiento y la consolidación de del personal que ha accedido a la cuarta revolución industrial. Inclusive comentan, también en las empresas privadas tienen problemas para reclutar y que tienen un problema de consolidación y de retención que dicen que inclusive es desfavorable, digamos, es disfuncional a la productividad porque la gente siempre hay una oportunidad de trabajo mejor, entonces trabajás 2 meses, no llegas a explotar tu productividad que ya estás saltando al otro laburo que te ofrece una cuestión mejor. Vamos a la siguiente. Perdón, soy yo. No hay forma, no hay manera. Lo tengo fijado. Bueno, el segundo tema. El tema del mercado, las relaciones laborales o los puestos de trabajo en el Estado. El mes pasado se hizo el Congreso de Empleo Público en Bariloche. El INAP, un investigador muy bueno que se llama Grótola, Leonardo Grótola, hizo una presentación sobre el empleo público nacional. Repitió como 18 veces que era el empleo público nacional. Terminó de hacer la presentación y hubo teóricamente expertos que comentaron la presentación y se dio un debate y todo el mundo asimilaba, él habló fundamentalmente del CINEP, asimilaba el CINEP al empleo público nacional. Hay una publicación del BID de los 90 que es el empleo público en América Latina y analiza todos los casos de América Latina. Y nuevamente, el CINEP, en ese momento el CINAPA, asimilaba al empleo público nacional. CINEP son 150.000 tipos. El empleo público argentino son 4 millones. Digo, si hay una cosa que es descorazonadora para mí, es hace 15 años que hago lo mismo, en toda clase de empleo público, posgrado, trato este tema. Hay una prueba, digo, todo el mundo cierre los ojos. Imagínese un empleado público y todo el mundo se imagina un tipo más o menos vestido, por ahí con corbata, ahora ya no se usa más, que está cerca de la Plaza de Mayo. Nuevamente, todo el mundo mira el CINEP. Doctores que hablan del empleo público a partir del CINEP. Carrera, situación de empleo, salario, no. 4 millones de empleados públicos, del cual 2/3 partes son provinciales. Si no nos ponemos a ver qué pasa en las provincias, estamos diciendo boludeces. Lo digo por 80ª vez más o menos a lo largo de mi vida, lo voy a repetir nuevamente. Lo que pasa en Buenos Aires, el país sigue después de la General Paz, digamos. Yo soy catamarqueño. Hay otro país, hay otra cosa afuera y pasan cosas muy diferentes, muy heterogéneas, muy distintas. Entonces, la primera cosa que queremos decir y repetir nuevamente es el empleo público centralmente, y aparte por lo que voy a decir a continuación, centralmente lo que entendemos por empleo público pasa en provincias y municipios. La nación tiene aproximadamente el 20% del empleo, pero casi la mitad de ese empleo son los docentes universitarios, una cosa muy rara, muy difícil de asimilar a la masa general. Y tiene otra masa también muy grande que son el ejército, la marina y la Fuerza Armada. Con lo cual, digo, el Estado argentino, el Estado Nacional Argentino es, en términos de dimensiones y en términos de población, uno de los más chicos del mundo. Porque tenemos provincias y municipios con mucho empleo, ¿no? En esa correlación. Nosotros, contra lo que dice la prensa, no tenemos ni mucho ni un poco. Estamos casi en la media, un poquito por arriba de la media latinoamericana y diríamos en la media mundial. Es muy difícil de calcular el empleo. El empleo público, bueno, no nos podemos meter con esto, tardaríamos mucho. En general,
para que se lleven ustedes una idea más o menos cabal de lo que es el empleo y la repitan y no le metan el verso de los 150.000 tipos, son 4 millones de empleados públicos, más del 60%, pero si quieren 60% provincias, 20 nación, 20 municipios. 3/3 o 30%. 30% docentes, 30% salud más defensa más seguridad, 30% escalafón general y un 10% de otros, poder judicial, poder legislativo y otros escalafones específicos. Pero más o menos para tener una radiografía, y cuando hablamos de cosas más o menos razonables. ¿De qué estamos hablando? Yo me estoy dirigiendo a esto, no estoy hablando del CINAPA, del CINEP, que tiene características muy peculiares muy interesantes, interesantísimo hablar, pero estamos hablando de empleo público. Bueno, la transformación está ocurriendo. Esta cosa de la cuarta revolución industrial está ocurriendo. Y nos estamos quedando, o nos está pasando, que tenemos fuertes dificultades para aprovechar una serie de instrumentos y de elementos que ya están instalados y que tenemos dificultades, como les digo, para sacarle toda su productividad. Cuando se fue a sacar el IFE, ¿cuántos son? 2 millones, 3 millones, 5 millones, 8 millones, 7 millones. Nadie podía dar un número. Ese número estaba. Lo que pasa es que tenemos enormes dificultades para poder encontrarlo. Yo estaba, hasta hace 20 días atrás, estaba a cargo de la ONEP, de la Oficina Nacional de Empleo Público. Alrededor de GDE nosotros podíamos sacar casi todos los trámites, los podíamos sacar por GDE, automatizarlos, hacer seguimiento. Ahora, en toda la ONEP no había una sola persona que manejara el Tableau, que era la herramienta a partir de la cual la podemos pasar a utilizar. Había gente muy formada y gente muy buena y de mucha calidad. Gente, la verdad que algunos profesionales excelentes. Pero no estamos preparados para... No lo estamos afuera. Está pasando por el costado y hay una preocupación que también la tenemos todos los que nos dedicamos a esto. Hay una asimetría entre regulador y regulado. Si el regulado tiene 3 veces más tecnología, 4 veces más capacidad de financiamiento, 5, 6... Obviamente va a ser lo que se le dé la gana, no vamos a tener ninguna capacidad de regularlo. Nos estamos quedando afuera, y esto visto ya en términos más generales. En términos más generales, hay un montón de gente que se está quedando afuera. Digamos, afuera en términos de su capacidad de empleabilidad. Inclusive cuando se ven procesos que de alguna forma paralelos, la gran transformación del siglo XIX, cuando las poblaciones periurbanas o las campesinas se proletarizaban, digamos, fue un proceso complejo, traumático, difícil, pero fue un proceso, no digo lineal, pero más o menos continuado. Por ahí es que estamos en la mitad de esta historia, pero lo que vemos es que no se está repitiendo. Está siendo mucho más difícil meter a la gente adentro, a la cuarta revolución industrial. Y adentro del Estado ni les cuento. Estamos muy lejos. Es un tema para ponerle atención. Digo, bueno, podemos charlar mucho sobre eso, pero por ahora que está andando mal. Y acá quiero hacer notar una cosa. El salto cualitativo que está pasando en las organizaciones de todo tipo, en las organizaciones estatales, en las organizaciones sociales, en las organizaciones privadas, en términos generales, pero sobre todo en el Estado, está dando pie a lo que Mintzberg llama burocracias profesionalizantes. ¿Y qué pasa en las burocracias profesionalizantes? Para poner el caso más extremo, como eran las películas que te muestran cómo contrataban gente en el puerto. Uno salía y había una masa de gente ahí que levantaban yo quiero. Las personas eran como commodity, digamos, ¿no? Tenía sobreoferta de millones y el tipo importante era el que hacía tecnología o el que rosqueaba dentro un tipo de organización muy piramidal en donde toda la capacitación estaba en la cúspide y abajo no había ningún tipo de capacidades. Estamos yendo a un tipo de empresa que sería casi como un equipo de fútbol. Todo lo contrario. Todos sabemos quién es Messi, todos sabemos quién es Mbappé, todos sabemos quién es Neymar. Nadie sabe cómo se llama el presidente del PSG. Digamos, el tipo clave es el tipo que está en el lugar de trabajo, el que está en el territorio. En un hospital, por ejemplo. El tipo clave es el tipo que hace la operación neurológica, el tipo que sabe hacerte la operación de cerebro. No el director del hospital. Es mucho más importante tenerlo ahí que está en el piso de la tarea. El tipo importante en una escuela es el director, o un tipo muy importante, o tan importante como la conducción. No digo que sea poco importante la conducción, pero necesitamos mucha capacitación en la base. Necesitamos que la cuarta revolución industrial llegue a las provincias y municipios. Llegue a los docentes, que son todos, o salvo en el nivel universitario, los docentes necesitamos que incorporen esta nueva revolución, y eso es un problema
fundamentalmente de las provincias. Los médicos, la administración de la salud, toda la salud está armada alrededor de eso. Inclusive la seguridad, que no tiene este nivel de especificidad, pero todos sabemos que va a necesitar pasar por este tipo de revolución. Listo, ya termino. Y bueno, me voy a tomar los 3 minutos para la última bullet, que lo diga ¿cómo es que se llama? El video, que pasarlo hasta el minuto 20, hasta los 20 segundos empezalo, en donde lo que necesitamos es cambiar un montón de cosas, pero necesitamos mantener una de las grandes fortalezas del Estado argentino, que es la territorialidad y la inclusión. Creo que le tenés que poner play a esa. Pasarla de los minutos. Vale, que no me quiero hacer propaganda. Acostumbrados a ver estereotipos de empleadas y empleados públicos, nos preguntamos, ¿cómo realmente estos fueron variando desde mediados del siglo pasado a la actualidad y cómo vislumbramos que puedan representarse a futuro? Su ingreso tal vez fue por concurso, por alguna selección, por el saber de alguna técnica o temática, por las redes corporativas, familiares, sindicales o políticas. Motivos muchos, pero la vocación mayoritariamente intacta. No se vaya, que ahora viene lo mejor. Argentina bailó al ritmo de diferentes compases, políticos, económicos, sociales y culturales. Un pasado con alegrías y tristezas que se han convertido en enseñanzas y aprendizajes. Si bien el compromiso del empleado público siempre fue el mismo, algunas normas, usos, costumbres, es decir, una particular cultura organizacional, fue variando de acuerdo a las diferentes épocas y a los cambios tecnológicos que fueron llegando a las oficinas. ¿Habrán quedado atrás los biblioratos y las máquinas de escribir? La democracia avisora cambios políticos y también de gestión. Nuevas tecnologías avanzan e irrumpen, y la brecha generacional pone a prueba esos caminos. Pero el empleado o la empleada pública ¿es solo el administrativo, administrativa, que en nuestro imaginario se vestía de traje o con pollera larga? Maestros, enfermeras, médicas, profesores, científicas que trabajan en diferentes áreas de la administración pública nacional, provincial y municipal también lo son. Seguramente el futuro nos traerá una nueva forma de ver y entender al empleado público. Pueden cambiar las modas, los rituales y las tendencias, pero a pesar de estas transformaciones, las y los empleados públicos trabajaron, trabajan y trabajarán con una mirada solidaria y asumiendo su rol como pieza central en el desarrollo de un país. Bueno, muchas gracias. Bueno, nos quedan unos minutitos de preguntas. Daniel. Espera, Daniel, espera un segundito que no se escucha la gente que está por virtual. Ahí está. Bueno, ahora sí. Este gap que se produce, como vos enfatizaste más en las provincias, respecto de la necesidad de capacitación para entrar en las necesidades de la cuarta revolución industrial, tecnológica, lo cual considero que es así. Se necesita, me parece, nosotros teníamos una buena educación del siglo XX, pero no tenemos una buena educación del siglo XXI. Y para eso, para esa transformación se necesita un presupuesto y un proyecto educativo, capacitación, además de
interactuado entre el sector público, privado, muy fuerte que no está. Esta es mi reflexión, pero no sé en cuánto coincidís o diferís o agregarías algo. No, creo que estamos todos de acuerdo. Lo que estamos de acuerdo es que no está funcionando. No. Lamentablemente, no solamente en Argentina, digamos, ¿no? Sí, Sino sí, que sí. no, porque si no copiamos, che, mirá, ellos la pegaron, vamos a copiarlo. Es una cosa global. Hay como una, como te digo, vista frente a otras transiciones, esto, hoy por hoy lo que estamos viendo es que no están dando. No sabemos cómo. Cuando yo lo charlo con la gente de educación, me dice, tenemos que borrarnos la idea, o sea, a grandes rasgos, que la escuela fue capaz de argentinizar a fines del siglo. Hay que buscar otro modelo porque ese ya no. Claro. Me acuerdo la frase, media hora de Tinelli era más nociva que no te contrarresta 5 horas de escuela, digamos, ¿no? Hay que pensar, llegar de otro lado a la gente porque se educa de otro lado. Claro. No tengo la respuesta. Sí tenemos claro el problema que vos decís. Que uno es presupuestario, también, digamos, Sí. es plata. Y otro es también... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué es lo que hay que hacer? No sé si... Sí. No, Daniel, comparto absolutamente. Por supuesto que siempre hace faltan recursos, claramente que sí. Sobre todo porque si estamos hablando de que el mundo va hacia un camino digital, eso implica que, como vimos en la pandemia, generamos una gran historia, el término brecha, digamos, que siempre usamos, ¿no? La brecha digital y todo este tipo de cosas, donde le dábamos papeles, ¿no? a los chicos de los sectores más vulnerables que no tenían conectividad para compensar esa falta de conectividad. Entonces, eso que explotó en la pandemia, lo puso más todavía en evidencia, es lo que vos decís un sistema educativo del siglo XX siendo benévolo. Yo te podría decir que es del siglo XIX, digamos. Y además, porque yo creo que, y más estando en un ámbito universitario, es para todos los niveles el cambio que hay que hacer. Primero porque hoy los chicos a los 2 años o antes ya manejan una pantalla, digamos, ¿no? Entonces, esperar a los 6 años en la escuela primaria para enseñarle las letras, la verdad que es una cosa que no va. Pero no solamente eso, yo creo que también tiene que ver con lo que hacemos, que algo se dijo. Mi opinión, digo, ¿no? Yo no soy docente universitario, no soy un experto en educación. Yo creo que habría que, esa escuela que pensaba que lo que había que hacer era generar bachilleres, por decirlo en términos generales, porque total después se seguía estudiando, ¿sí? Bueno, hoy claramente no es el modelo. El modelo es salir con habilidades, competente para un mercado de trabajo. Yo también soy crítico del término mercado de trabajo, pero es interesante. No solo soy crítico del mercado de trabajo, sino que además lo voy a complementar. Yo creo que yo estoy en contra del término recursos humanos, porque si son humanos no son recursos, digamos, ¿no? Entonces, por eso tampoco concuerdo con mercado de trabajo, pero es interesante. Y en parte a veces soy crítico, pero tengo que poder reconocer que hay algo ahí también que llamemos mercado, ¿no? El mercado, hay algo ahí de oferta y demanda igualmente, ¿no? Sí. Pero digo, también a lo que voy es, entonces digo, la escuela secundaria es una escuela secundaria que tenga un perfil técnico para que las personas salgan capacitadas para el mundo del trabajo. Entonces, y que, por supuesto, después digo, si pueden seguir estudiando, me parece maravilloso, claramente, digo, soy universitario. Ahora, también tenemos que modificar el sistema universitario. Yo que vengo de una carrera más tradicional, de ciencias sociales, como es el derecho, soy docente de derecho, yo creo que el Estado también tiene que orientar eso desde, o sea, qué estudiar desde antes. Y eso también tiene que ver con un modelo de país. Porque, digo, lo hemos dicho, digo, más allá de la academia, digamos, nosotros, si tenemos un modelo de desarrollo para aprovechar lo que la Argentina tiene para brindarle al mundo, es decir, el mundo tiene hambre, tenemos alimentos, el mundo necesita energía y tenemos energía.
Tenemos energía de la convencional, de la historia, de los, digamos, de petróleo y gas. Tenemos la energía de la transición energética, tenemos la energía del futuro. Tenemos desde litio hasta hidrógeno verde. Digo, o sea, tenemos energía nuclear también, ¿no? Dicho sea de paso, en estos días voy a ir a Tucha porque también quiero reivindicar, digamos, la energía nuclear en la Argentina, que tiene una tradición enorme y muy fuerte. Ahora, eso tiene que ver con qué país. Vos justo no estabas, hiciste bien en no escucharme. Digo, la Argentina va a tener una coyuntura electoral el año que viene. Entonces, por más defectos que tenga este gobierno, deja en claro que tiene un modelo productivo, ¿no? Tiene un modelo energético, tiene un modelo de diversidad productiva, etc. Y lamentablemente vemos que otros piensan en un país más de servicios, digamos, en un país no industrial, en un país más de importador. Bueno, todo esto que estamos hablando se vincula con eso, porque yo te puedo decir, bueno, tenemos que dejar de lado que estudie el que quiera las carreras más tradicionales, por supuesto, no digo que no las estudie, pero tenemos que generar una promoción de carreras vinculadas a ese desarrollo, digamos, ¿no? Y de habilidades, a lo mejor no todos son profesionales, pero son técnicos o son personas que pueden adquirir ese conocimiento para hacer esa tarea. Digo, y esto es crucial, pero para eso también no solamente hace falta recursos, sino que hace falta grandes consensos, porque hoy, supongamos que nosotros quisiéramos avanzar con cosas como las que planteó Héctor, que estamos planteando, no tenés esa fuerza política en el Congreso para modificar una ley. Entonces, también hay que hacer ahí una tarea de generar un consenso social y político para avanzar en todas esas reformas, ¿no? Pero es trascendente, digo, si hacemos un análisis, digamos, de una gestión por resultados, vayamos a las universidades públicas, vamos a ver que el porcentaje de las personas que se reciben es muy bajo, digamos, ¿no? Y además la cantidad de personas que estudian las carreras que más estamos necesitando es absolutamente bajo, es casi nada. De hecho, si hablamos de lo que estábamos hablando ahora, vinculado a la informática, analista de sistemas, ingeniero en sistemas, se recibe muy poca gente porque a la mitad de la carrera ya está capacitada para insertarse en el mercado laboral y empezar a ganar muy bien, y no se reciben. Entonces digo, también tenemos que pensar, esa persona no se puede ir de la universidad sin una certificación de algo, sin un título de como que sea técnico, algo. Digo, no puede irse sin nada, digamos, ¿no? Y tampoco lo podemos tener amarrado no tenés prohibido trabajar hasta que no te recibas, digamos, ¿no? Entonces, digo, hay que transformar todo el sistema educativo. Y lo digo como Ministerio de Trabajo, que nosotros podemos hacer una cosa más de coyuntura, ¿no? Una cosa más mínima, un curso de 3 meses, de 4 meses, de 6 meses. Pero digo, si no modificamos el sistema educativo, y ojo, lo digo también como defensor a ultranza de la universidad pública, de la escuela pública, estamos dejando afuera, no solamente por la brecha digital, sino porque no ingresan, porque no siguen a muchos sectores, digamos, vulnerables de la sociedad, que no terminan la escuela primaria, que no terminan la escuela secundaria, que no y se pueden insertar en una universidad, ¿no? Bueno, estamos medio sobre la hora. Yo tengo una pregunta para Horacio y Maxi, que es porque, bueno, los he tenido la oportunidad de leerlos sobre las perspectivas heterodoxas, he tenido la gran fortuna, y quería hacerles una pregunta más teórica. ¿Cómo verían que sería la salida de la contradicción que dejó la herencia neoliberal que quiere poner a todos como monotributistas, sin seguridad social, frente a la perspectiva de los derechos del trabajador y el neoliberalismo? Y muy brevemente lo digo por la siguiente experiencia. Yo trabajé muchos años en el Instituto de Estadística de Colombia, y una de las maneras en las cuales el Estado parecía que daba más derecho al trabajador fue cuando masificó esa modalidad que ya no se llama monotributo, pero es el equivalente, y contrataba por 3 meses a
miles y miles de trabajadores, contratándoles por hora o por producto, y les daba chalecos y los sacaba a la calle a hacer lo que fuera, y ahí parecía que el Estado neoliberal estaba en la calle, estaba transformando, cuando en realidad les estaba contratando y precarizando, ¿no? ¿Cómo dar la salida, sobre todo en términos teóricos? Maxi, no, por favor. Yo cierro el panel. ¿No? No, por supuesto, justamente, una de las posiciones fuertes. Discutimos mucho si nos gusta la palabra neobeberiano o no. A Maxi le gusta poco, yo soy más hincha de lo neobeberiano, digamos. Pero justamente porque marca la organización de un sistema que genera una carrera. Nosotros o tenemos la idea, también muy discutible, de que trabajar en el Estado es diferente a trabajar en otros lados. No es lo mismo trabajar en la Coca-Cola que trabajar en el Estado, que hay un montón de condiciones que se dan hacia adentro del Estado que lo hacen un trabajador especial, y en donde lo que nos interesa es que haga toda una carrera, toda una trayectoria larga. Si bien tampoco lo vamos a encadenar al trabajo estatal, sí no nos interesa el tipo que entra y sale de la oficina laboral cada 6 meses, sino nos interesa el tipo que pasa una trayectoria, y lo ideal es que haga toda su vida laboral en el Estado. Entonces, bueno, desde lo neobeberiano, justamente reconstituir las condiciones para que el plantel estatal cumpla esa idea de trayectoria y de compromiso con lo público estatal. Pero bueno, sería larguísimo de trabajar, y acá me parece que tiene más para hablar, Roberto, que yo, digamos, porque está en el mercado de trabajo, está en el Ministerio de Trabajo, y justamente ellos son los que fijan las pautas en esos términos. Muy cortito, si posible. No, un instante no, porque lo dije cuando hablé, porque no había tiempo. Un tema que me apasiona, que es el tema de seguridad social. El mundo, digo, esto parece feo, pero digo, el mundo, sí. El mundo, todos los países tienen un problema de una crisis de sostenimiento de la seguridad social, vinculado obviamente al financiamiento. Sistemas de seguridad social pensados también para un siglo pasado, donde las personas vivían mucho menos de lo que vivían y con una formalidad y un empleo muchísimo mayor. Hoy nosotros tenemos, como dijo Horacio antes, un día nos dimos cuenta, ¿no? Cuando teníamos que pagar el IFE, había 9 millones de personas que estaban fuera del sistema de registración. Eso implicaba trabajadores en relación de dependencia, es decir, empleados no registrados, pero además toda una economía social o no social, llamémosle popular, llamémosle como quiera, pero digo, también trabajadores, cuentapropistas, emprendedores, hasta comerciantes, que no, muchos oficios, que tienen personas que no tienen registración. Bueno, ese es un tema clave. Yo digo, en la Argentina, todos los sistemas de seguridad social no se autoabastecen. Vos, para tener un sistema de seguridad social que se autoabastezca, necesitas 4-1. 4 empleados que aporten para que una persona cobre un beneficio. Que también podemos dividir el beneficio entre la parte económica estrictamente del haber, jubilatorio, pensión, y las prestaciones. ¿Sí? Es decir, el tema de las prestaciones en muchísimos casos es muchísimo más dinero que la prestación económica de lo que puede ser ese haber, ¿no? Pensemos, una persona que cobra la jubilación mínima, cobra, no sé, 30.000 pesos. Ahora, el Estado, después, a esa persona le aporta muchísimo más dinero en medicamentos, en estudios, en médicos, en operaciones, etcétera, ¿no? Bueno, tenemos, más nosotros en la Argentina, tenemos un problema muy grave, porque nosotros tenemos que formalizar. Eso no significa no atacar a los grandes evasores, que claramente sí, eso es lo que hay que hacer. Por eso dije lo del Estado con tecnología, para que el litio o los granos o cualquier cosa que se va de la Argentina se vaya a lo que se tiene que ir y tributen por lo que tienen que tributar, y no una declaración jurada. Necesito escáner, necesito un Estado que pueda dar respuesta a eso, ¿no? Pero además de eso, yo necesito que las personas aporten a un sistema, porque vos tenés en la Argentina personas que se jubilan con 30 años de aporte y después viven 30 años más, y bienvenido sea, pero es insostenible. Y no podés pensar que entonces, bueno, como es insostenible, entonces va que se joda. No, tenés que pensar cómo le damos una buena cobertura, digamos. Bueno, muchas gracias. Una preguntita sola.
Con respecto cortita, a... bueno, sí, están la con la gente- digitalización que hablaba de los sistemas. ¿Queda como más sectores fuera del empleo por no acceder a otras cuestiones de herramientas o de sector también más vulnerable que no puede acceder por la tecnología y que quede fuera del empleo con esta digitalización? Más o menos, ¿me explico? Por supuesto, pero no solamente va a pasar con personas Claro. que no tengan ese acceso a esa preparación. Claro. Es como estaba diciendo Horacio, que lo dicen medio como un eufemismo. Digo, el riesgo también de estas cuestiones es que se van a quedar sin trabajo personas profesionales, personas o sea, digo, no es solamente una cuestión de las personas menos capacidad que hacían, no sé, las tareas de fuerza reemplazadas por la máquina. Digamos, no, esto es transversal también. Los abogados. Los abogados, claro, los dictámenes por inteligencia artificial. Los 70%. escribanos, ¿por qué vas a dar fe pública? Un escribano va a dar fe pública si tiene firma digital. Y ahora migraciones es permiso. Pero necesitamos abogados que armen inteligencia artificial para que los sistemas regulatorios se actualicen de manera automática. Eso es mucho más complicado que dictaminar. ¿Cómo hacemos para evitar los fenómenos de sobreregulación, de laguna, del free rider que sabe la normativa y entonces se aprovecha del que no la sabe? Bueno, todas esas cosas que se pueden tenemos tecnología ahora para arreglarlo, precisa de un tipo que tenga esta formación. En vez de aplicarlo a hacer dictamen, sí presentó la fotocopia, tiene el carnet de conductor al día, qué sé yo, no. Armame un sistema que se actualice de manera automática. Otro organismo que me parece así cortito, el PAMI, que me parece que también hizo un proceso con respecto a los jubilados que también quedaron fuera, porque PAMI exige ahora algo digital que los jubilados no saben cómo, lo digo por experiencia en mi familia. Entonces creo que hay un montón de sectores. Seguro. Seguramente hay diferentes. El Estado es muy heterogéneo, seguramente. Me están diciendo que nos van a matar. Muchas gracias a la gente que nos siguió por la web. Mónica, Lourdes y Sara, que nos dicen excelente todo. Muchas gracias a Arturo, un capo. Gracias a Daniel, a gente de Flaxo, por esta oportunidad.